Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Yo le pregunto al oído de Mar, si usted recuerda, y los colombianos recordarán lo locuaz que era el fiscal general de la Nación cuando se iba a producir la elección y recién producida, todo lo que hablaba, todo lo que decía, cómo se mostraba, cómo se exhibía, no paraba de hablar el fiscal. ¿Se le comieron la lengua a los ratones? ¿Qué pasó con el fiscal? ¿Dónde está? Se lo pregunto al oído de Mar. Pues, doctor Fernando, el fiscal guarda prudente silencio, se volvió un hombre muy prudente. Claro, tiene usted toda la razón. El fiscal era una persona que lo escuchábamos hablar con una persona, con la otra, decir cosas, terminar envuelto en escándalos, como cuando se habló de sus viajes en el avión de la fiscalía. ¿Recuerda usted? Que él dijo que él era primero padre que fiscal y que por esa razón llevaba a su hija y a su familia a algunos viajes. Pues eso es lo que había pasado. De hecho, en las últimas horas se conoció que el fiscal Barbosa se reunió con su homóloga peruana. em, y eso es lo que más reciente ha pasado. El resto no vemos al fiscal en otra cosa. Recordemos que se ha dicho inclusive que el fiscal tiene aspiraciones presidenciales. Entonces debe ser que el hombre entendió cómo es la cosa, con mucha calma y no se mata mucho diciendo cosas para que no lo molesten. No, eso no puede ser, de Mar. No me sirve esa explicación suya. No me sirve para nada. El fiscal tendría la obligación de estar en el norte del Cauca, iniciando las investigaciones, haciendo detener y llevando ante los jueces a los invasores, cumpliendo su deber, que ese es el que tiene. Y la Procuradora General de la Nación debiera estar acompañando al fiscal. Es que debieran estar los dos reunidos en el norte del Cauca para impedir que siga pasando lo que está pasando. Y ni una palabra, ni una palabra. Que el presidente Petro apoya a los invasores, bueno, esperábamos tantas cosas del presidente Petro, pero la procuradora y el fiscal, ¿a cuenta de qué ese silencio? ¿Esto El qué fiscal es? ayer reunido entonces con la fiscal del Perú, doña Patricia Benavides, hablaron del fortalecimiento de cooperación entre las fiscalías de Perú y Colombia, del intercambio de experiencias en la lucha contra el crimen organizado, de lavado de activos y medidas anticorrupción. Es lo que expresó. De Esas son hecho, palabras, palabras y eso, majaderías. El problema está en las invasiones de las tierras, el problema está en la violación del derecho de la propiedad privada, el problema está en que dejan sin empleo y sin trabajo y sin comida a miles de personas en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca. Y el fiscal, mudo, mudo, no interviene para nada, no dice una sola palabra, la procuradora tampoco, la procuradora en silencio. ¿Y dónde están las obligaciones constitucionales de la procuradora? Ni una palabra. y De también le manera puedo pues que, contar dónde andaba la procuradora. a ver, La procuradora ayer desayunó en Cali con el presidente Gustavo Petro. Un encuentro que se dice duró 40 minutos, donde la procuradora habló con el presidente Petro sobre la ley de código disciplinario que se aprobó el año pasado en el Congreso de la República. ¿Qué tiene que ver ese código? Tiene que ver, doctor Fernando, con los ajustes que se le hicieron por cuenta de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le dejó disminuidas las capacidades a la Procuraduría respecto de destituir funcionarios de elección pública, de elección popular. Prácticamente la situación del mismo Petro, ¿no? Porque él fue el que impulsó ese proceso y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó recomendándole a Colombia que tenía que corregir el asunto en ese código disciplinario. bueno, Hablaron sobre la Procuraduría, hablaron sobre la ola invernal que está preocupando al presidente Petro, hablaron sobre el tema de invasión de tierras, pero no hay un resultado, no sabemos que se hubiera tomado alguna medida, y también la necesidad de que los alcaldes y gobernadores ayuden a hacerle frente a esos temas de invasiones de tierras, que valga decirlo, fue propiciado por la campaña del hoy presidente de la República. muy bien. Total que desayunaron, hablaron 40 minutos y no dijeron nada. No dijeron nada sobre la situación del país y sobre este ataque a la propiedad privada, que es un ataque al trabajo, que es un ataque al derecho que la gente tiene a vivir.
allá en esos territorios había prosperidad, había tranquilidad, la gente iba a su trabajo, recibía su salario, salarios muy importantes que se pagan por parte de los que cultivan la tierra con caña de azúcar y los que le venden el azúcar a los ingenios. De manera que todo eso se acabó y se acabó sin que las autoridades digan una sola palabra, ni una. Bueno, si usted llega a saber dónde están el fiscal y dónde la procuradora, nos cuenta de mar. Sí, señor, claro que sí. Muy bien, que el senador Bolívar está celebrando cifras del gobierno Duque. ¿Eso qué significa? Esto es algo, doctor Fernando, de Ripley. Ayer, en medio de la agitación política, porque esto se mueve a unas velocidades impresionantes, veíamos cómo el senador Gustavo Bolívar celebraba lo siguiente a través de un Twitter. Atención, inversión extranjera en Colombia en primer semestre de 2022 fue 9.846 millones de dólares, la más alta en la historia, en mayúscula sostenida. Es 126% más que los 4.356 millones del 2021. Dice Gustavo Bolívar, ven que Gustavo Petro sí genera confianza y no ahuyentó a nadie, inversionistas llegan con la paz. Lo que no ha entendido el señor Bolívar es que el primer semestre terminó antes de que el presidente Petro se posicionara como presidente, así que las cifras no tienen que ver con que Petro fuera o no fuera presidente. Bueno, entonces ahí Y estamos pues bueno, en él eso. es el presidente de la Comisión Económica, Comisión Tercera de Senado. Así que se supone uno debe entender muy bien las cifras económicas y los datos. Cifras económicas que no son buenas. La inflación está desatada a unos niveles supremamente preocupantes. El desempleo no cede, no cede lo suficiente para que haya tranquilidad y con estas cosas que pasan, pues mucho menos. ¿Quién va a poner un peso en Colombia? ¿Quién va a invertir en Colombia? Cuando no hay autoridades, cuando la gente hace lo que le da la gana, cuando se ataca la propiedad privada y se la destruye. Muy bien. Aquí tengo una expresión que no puede ser del presidente, me perdona, pero me resisto a creerlo. ¿Qué pendejada un negro matando a otro negro? Sí, Petro dijo semejante cosa. sí. ¿Qué le hace pensar que no, doctor Fernando? Pues que Me no me hizo cabe en la concebible. cabeza que un presidente de la República diga eso. Que qué pendejada un negro matando a otro negro. Qué pendejada, Dios mío, no. No tengo buena idea del presidente Petro, pero tampoco la tengo tan mala como para llegar a pensar que pudo decir semejante bestialidad. Esto es parte de su viaje a Buenaventura, donde estuvo con la comunidad. Sí, no hubo mayor avance en cuanto a ideas conclusivas para que sean concluyentes para poder asumir el asunto de orden público. Y en medio de su discurso expresó, abro comillas, qué pendejada un joven negro matando a otro negro. Qué horror. Eso fue lo que dijo. Lo que preocupa Bueno, es que entonces no será pendejada si un negro mata a un blanco o si un blanco mata a un negro o un indígena. No sé. Qué cosa de expresarse tan curiosa, tan rara. Yo creo que, bueno, ahorita busco a ver si tengo bueno, la manera de compartirles a ustedes el audio del doctor Petro que nos dejó a todos sorprendidos. bueno. Que Petro y Ortega celebraron un trato. Ortega, el tirano de Nicaragua, y Nicaragua es el país que nos está dejando sin mar. Entonces, ¿cuál es el trato que hay entre los dos? Que nos quita 70.000 kilómetros cuadrados de mar a los colombianos. Pues por ahora lo que se va conociendo, doctor Fernando, sale de una publicación de un medio de comunicación llamado 25 Confidencial de Nicaragua, donde el orteguismo dice que hay una negociación con Gustavo Petro y dice el orteguismo que lo que hay que hacer aquí es cumplir con la sentencia, no ponerse a negociar. William Grigsby Vado,
Se dice que es uno de los orteguistas, orteguianos, como los llamarán a ellos, bueno, del régimen más firmes con Ortega, afirmó el lunes en su programa Sin Fronteras, se llama el programa de él, de radio La Primerísima, que la negociación propuesta por Petro usando a mensajeros a quienes no identificó es que Colombia reconocería el fallo de La Haya favorable a Nicaragua desde el año 2012, el de los 70.000 kilómetros cuadrados, a cambio de que le entreguen a los tranqueros, se refiere a los presos políticos que están en las cárceles de Chipote. Entonces, es lo que dice este señor que dicen es uno de los propagandistas más importantes del régimen de Ortega en Nicaragua. Se les preguntará al señor canciller si esto es cierto, si esto tiene que ver con que se hubieran levantado de la mesa. Recuerde el comunicado de la Cancillería, donde decía que había unos asuntos muy importantes que se estaban tratando y que por lo mismo no se hacían públicos. ¿Se tratará de lo mismo? No lo sabemos. El confidencial, William Gragby. Ahí está para que ustedes lo puedan revisar. Las declaraciones ya se las comparto para que en redes sociales se pueda mirar de qué estamos hablando. Ave María, y la sentencia que viene, ¿no? Porque usted se refiere a la sentencia que ya nos quitó una cantidad de agua sobre el Océano Atlántico en las vecindades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero viene otra sentencia que es peor, que es más grave. Sería terrible perderla. Y Petro, negociando qué se negocia, sobre una sentencia no se negocia nada. La sentencia la dictan y a cumplir la sentencia. Nos van a dejar sin mar. Esperamos que el canciller y el señor presidente expliquen alguna cosa de estas o por lo menos que salgan a negar esas afirmaciones que hacen a través de los medios nicaragüenses. Bueno, dicen que Alex Flores le buscó solución al escándalo con una incapacidad, que estaba incapaz cuando se iba a contratar prostitutas en el carro del Estado en las calles de Cartagena para llevárselas para el Hotel Caribe. No. ¿Ah? En ese momento, evidentemente, no tenía ninguna incapacidad, o por lo menos es lo que se evidencia por parte de él. Aparece en medio del escándalo un certificado de incapacidad elaborado en Medellín por una enfermedad general para Alex Flores. El paciente fue incapacitado por un periodo de 15 días a partir del 6 de septiembre al 20 de septiembre. Y quien firma es un psiquiatra, la incapacidad, 15 días de incapacidad tiene el señor Flores. No, pues si es un psiquiatra le debiera dar incapacidad permanente. Un hombre que se comporta de esa manera, pues no puede ser senador de la República. Y no se le olvide, es el íntimo amigo de Pinturita. Y Pinturita salió a defenderlo. Claro, Pinturita salió a defenderlo, de manera que a Pinturita le parece muy bien lo que hizo Alex Flores en Cartagena. Se declara independiente Cambio Radical. Hoy tenemos la manifestación última de los partidos políticos, una manifestación muy curiosa, pero todo está en las reformas constitucionales que se han hecho, ¿no? Donde los partidos tienen la obligación de decir si son de gobierno, si son oposición o si son independientes. ¿A qué hora se va a producir, se van a pronunciar los partidos políticos sobre esa materia? Pues, doctor Fernando, hay reuniones desde este momento, desde las 7 de la mañana, hay reuniones tanto del Partido Conservador, como me dicen algunos liberales, para llegar a un acuerdo y en cualquier momento de esta misma mañana anunciarle al país qué posición van a tomar. Le han preguntado al Partido Conservador por cuál va a ser la posición. Recordemos que el Partido Conservador prácticamente se había declarado de gobierno desde el inicio de la legislatura y de la posición de Gustavo Petro. Pues al volverle a preguntar esta mañana al presidente del Partido Conservador, ha dicho que ellos ya habían anunciado cuál iba a ser su postura, pero que de todas maneras estaban en conversaciones para tomar la mejor decisión. Esto me da la impresión de puede llegarse a pensar se van en una independencia, es lo que algunos están diciendo. Dicen que hay mayorías que apoyan la independencia del Partido Conservador y eso le daría, digamos, alguna razón a David Barguil, que ha solicitado que se declaren en independencia, no en oposición, que es lo que me extraña, porque él dice que es una forma de poder aceptar los proyectos que son positivos para Colombia, pero rechazar los que son negativos para el país. Entonces, andan en eso. Vamos a ver con qué salen. Partido Liberal
trazó lo que ellos llaman unas líneas rojas respecto de la reforma tributaria. El tema es que la tributaria no se empieza a discutir sino hasta dentro de 8 o 15 días, perdón, 8 o 10 días. Antes no se va a discutir la reforma tributaria. Pero ellos dicen que trazaron unas líneas rojas, no sé si el gobierno se comprometerá a hacer caso sobre esas líneas y de esa manera el Partido Liberal termine como partido de gobierno. Bueno, ¿y cuál es el cuento de que Antonio Navarro resultó sensato al lado del petrismo? Pues al lado del petrismo resulta sensato cualquiera, pero en medio de sus izquierdismos y de su radicalismo, Antonio Navarro es un hombre sensato, un hombre con el que se puede discutir y hablar. Yo lo traté mucho cuando fui ministro del Interior y de Justicia y siempre encontré en él una persona con quien uno podía conversar y discutir, muchas veces sin estar de acuerdo, otras estando de acuerdo, pero me pareció eminentemente un hombre sensato. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues Antonio Navarro sorprendió y qué bien que lo haga a través de las redes sociales respecto de una afirmación que hizo Armando Benedetti. Y aquí dos asuntos, doctor Fernando. Armando Benedetti ayer decía que no se descartaba que Colombia le comprara petróleo a Venezuela. Y entonces todo el mundo quedó, otra vez volvemos a lo mismo. Esta es la misma historia que ya escuchamos, que ya leímos de la señora ministra de Minas, que no tiene idea muchas veces de lo que está tratando de explicar, pero Armando Benedetti vuelve con el cuento del gas y dice, aquí Colombia puede pensar en comprar, es más, no puede pensar, lo que dijo exactamente fue, es necesario que Colombia le compre gas a Venezuela, fue lo que expresó Armando Benedetti. Bueno, bastante distinto de lo que usted estaba diciendo. No, está buscando la expresión textual y es así. Se equivoca la ministra, hay que hacerlo desde ya respecto a la compra de gas. Hay que prever para guardar. 7 años no es nada. Lo que está diciendo Armando Benedetti es que hay que comprarle entonces, ya mismo, gas a Venezuela. Bueno, yo le Entonces, puse a usted ante una tarea sobre ese tema del gas que no me ha cumplido. Yo le dije, de mar, averígüeme si el gas que Colombia le vendió supuestamente a Venezuela durante tanto tiempo allá en la frontera norte, en La Guajira, si se lo pagaron o no. Y no me ha averiguado. la tarea, digamos, doctor Fernando, no la tengo en cifras, pero sí, señor, lo averigüé. Siempre Colombia le vendió el gas a Venezuela, no al contrario. Venezuela no le vendía gas a Colombia. Y se acabó el negocio de venta de gas de Colombia a Venezuela por falta de pago. Y por eso no se volvió a comercializar gas entre ambos países, porque no ¿Cuánto pagaban le en Venezuela. cuánto le debe Venezuela a Colombia por Ese ese es el respecto? dato que tengo que conseguirle, sí, señor. Ese es el dato. No. Antonio Navarro expresó respecto de esta declaración de Armando Benedetti, abro comillas, no comprendo por qué es mejor comprarle gas a Venezuela que extraerlo en Colombia. No le ha contestado el embajador Benedetti. Los expertos han dicho una cosa que es perfectamente clara, y es que la contaminación ambiental no se produce por la extracción del gas, sino por su utilización. De manera que si yo dejo de extraer gas no estoy ganando nada desde ese punto de vista ambiental, y que hay que defender la naturaleza y hay que defender el planeta y no sé cuántas cosas, no se está haciendo nada. Se hace cuando se utiliza el gas, y el gas se utiliza y eso pues no lo distingue el gas, así venga de Venezuela o salga de Colombia. De manera que no están haciendo nada con la historia. Bueno, muy bien. ¿Qué es la Escuela Libertad? Fundación Escuela Libertad, doctor Fernando, es un tanque de pensamiento que ha venido revelando unos datos bien importantes respecto de lo que está pasando en Colombia en materia de violencia desde que el presidente Gustavo Petro asumió el cargo de mandatario en la nación. Lo que ha reportado la Fundación Escuela Libertad es que mientras el gobierno de Gustavo Petro promueve la paz total y busca negociar con todos los criminales, se está olvidando de las víctimas y está ocurriendo una serie de hechos que tienen que ser de todo el cuidado. El primero de ellos, el 2 de septiembre, 7 policías masacrados por las FARC en el departamento del Huila. El 2 de septiembre, 3 personas asesinadas en Santander de Quilichao. El 3 de septiembre, 3 personas secuestradas, 2 de ellas asesinadas, una de ellas decapitada.
esto en el Bagre, en el departamento de Antioquia. Pero además también el 4 de septiembre, 2 mujeres asesinadas en el Valle del Cauca, una de ellas era menor de edad. En total, 15 personas fueron asesinadas en tan solo 3 días. ¿Qué está pasando con la paz total? Se pregunta el Observatorio sobre temas de orden público de la Fundación Escuela Libertad, que nos hace llegar esta información. A propósito, no volvieron a decir una sola palabra de las 4 niñas que desaparecieron en el Valle del Cauca. Desaparecieron y se quedaron desaparecidas y nadie pregunta por ellas. Muy bien. Y que el nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras perteneció al EPL. Era lo que faltaba, pues. Era lo que faltaba. El EPL también adiestrado en Cuba, también con armas de Cuba. Todo viene de Cuba, todo es el mismo proceso. Y entonces es en Cuba donde supuestamente se va a hacer la paz con el ELN. Y seguramente con el Clan del Golfo y con los Pelusos y con los Caparros y con los Pachelis y con todos los bandidos que en Colombia son y han sido. Se va a hacer la paz. Y otros se quedarán sin hacer la paz y seguirán haciendo lo mismo y enriqueciéndose fabulosamente con el narcotráfico, que es lo que le importa a estos bandidos. Muy bien. A propósito de eso, ahí está la gran molestia entre el ELN, doctor Fernando, y las otras bandas criminales. El ELN lo que expresaba en una comunicación de hace 2 días es que no es posible pensar en que se le dé, se le encuadre como delito político la actuación a las bandas criminales en Colombia. El ELN dice que las bandas criminales no son sediciosas porque ellos se han dedicado a cultivar coca, a narcotraficar, ha sido una organización guerrillera, armada, insurgente, política, que ha buscado el poder y que eso sí es una sedición. Entonces ellos dicen no puede haber paz total, no pretendan equipararnos con las otras bandas criminales porque nosotros sí tenemos estatus para ello. Ustedes los demás no. Somos unos criminales distintos. Bueno, habrá que creerles. Y Demar, se sigue preparando la marcha del 26. Hay suficientes motivos. Usted oyó hoy a Paola Orguín, ¿cierto? Pero claro, doctor Fernando. Bueno, una exposición fantástica sobre lo que ha pasado en este mes del gobierno de Gustavo Petro y de la necesidad de que los colombianos se manifiesten y se expresen. Esta es una realidad tremenda, la inseguridad galopante, la inflación disparada, el desempleo que no cede, y por todas partes son malas noticias. Hay que protestar en paz, que pase lo que pasó con la marcha que hicimos en Bogotá, ya no me acuerdo hace cuánto tiempo, una marcha gigantesca. La marcha nacional. La marcha nacional, no hubo un vidrio roto, como corresponde. Hay que protestar, hay que hacer llegar la voz de protesta hasta el gobierno nacional, que sepa el doctor Petro que el país no lo acompaña en lo que está haciendo. Y para eso, para hablar de ese tema, hablaremos con Pierre Onzaga Ramírez en un momento aquí desde la hora de la verdad. Y hablamos con ustedes, queridos amigos, al oído.